Ahora tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Sergio Liera. Aplausito, aplausote para Sergio. También muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este Disemina. Y pues te dejo el micrófono para tu ponencia. Ya no te quito más tiempo. Hola, buenos días. Pues obviamente se escucha, ¿no? En ese sentido. Bueno, les voy a presentar el día de hoy una alternativa no muy conocida. Precisamente no sé de alguna persona que realmente lo esté aplicando, mínimo de una manera protocolizada, que es la forma en la que precisamente se aplica este programa, pues en toda la región o incluso en México. Es imposible conocer los trabajos de todos los psicólogos, obviamente, entonces si alguien que nos está viendo lo practica, pues estaría padre, ¿no? Que se hiciera presente, ¿no? Como diríamos al jugar en la Ouija. Eh, bueno, hoy les voy a hablar de una tecnología algo novedosa que está ganando bastante terreno en la cuestión de la, pues, evidencia para el tratamiento y pues también les voy a mencionar, pues, una justificación como para qué adoptar esta tecnología, ¿no? Bueno. Nomás le doy a las flechitas. Ah, ok. Ok. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Disculpen tanto texto. Precisamente ya conocerán este tipo de, pues, de información, ¿no? Que son los criterios diagnósticos para, pues, identificar que una persona presenta, pues, un tipo de problema llamado, pues, TEPT o trastorno, ¿cómo se llama? De estrés postraumático. En este caso tenemos que hacer una aclaración. En la actualidad, el uso de la palabra trauma, pues, realmente se ha expandido bastante. O sea, en nuestro lenguaje cotidiano u ordinario, utilizamos la palabra trauma para muchas cosas. No sé, supongamos, tengo nervios por un examen, por ejemplo, porque un examen del semestre pasado me dejó traumado, ¿sí? O en este caso, tuve una relación en donde mi pareja me fue infiel y estoy temiendo que mi otra pareja o mi actual pareja me sea infiel, entonces tengo un trauma, ¿sí? Y es un lenguaje que precisamente los mismos practicantes de la psicoterapia o la psicología clínica, pues también mantienen y no hay una aclaración precisamente en este tipo de términos. Entonces, no vamos a usar en sí la palabra trauma, sino vamos a hablar acerca de eventos posiblemente, ¿sí? O potencialmente traumantes o traumáticos como tal, como pueden ser la exposición a la muerte, lesiones graves, violencia sexual o ya sea la amenaza real o en este caso, pues una amenaza que pues la propia persona piensa, ¿no? O cree que su vida estuvo pues en peligro. Supongamos, tuvo un accidente de auto y realmente el choque no fue intenso. O sea, en este caso, mi vida no corría peligro, pero yo experimenté el evento como que pude haber muerto. Eso puede clasificar como el primer criterio, ¿no? Para identificar lo que vendría a ser el TEP. Tiene que haber la presencia de uno más de síntomas de intrusión, en este caso, pensamientos recurrentes acerca del evento, como se llama, pesadillas, diferentes experiencias eh, en privado, ¿no? Bueno, evitación persistente de estímulos asociados al evento traumático. En este caso, por ejemplo, el quedarme a solas, por ejemplo, con una persona en una habitación, el subirme a un auto, ¿sí? El tirarme de un trampolín, el subirme a un avión, diferentes actividades, ¿no? Que pueden ser tan variadas como incluso las propias sensaciones que las personas experimentaron al momento de vivir estas situaciones. Ahora, alteraciones negativas, cognitivas y de estado de ánimo, vemos que también puede haber irritabilidad, problemas en el mantenimiento de la atención, diferentes, ¿cómo se llama?, estados emocionales negativos persistentes. En ocasiones podemos nosotros confundir que la persona tal vez, no sé, tiene un problema en el manejo de los impulsos o en este caso
lo que dirían algunas personas que se presenta, no sé, un TLP o en este caso, depresión, ¿no? O ansiedad, que ojo, debemos de aclarar, en este caso, que en el DSM-5 hay una reclasificación del estrés postraumático. Ya no se clasifica como un trastorno de ansiedad, ahora precisamente se clasifica o está dentro de su propia clasificación, ¿sí? Que es en este caso trastornos relacionados a situaciones traumáticas, ¿no? Bueno, ahora, también hay alteraciones importantes de la alerta y la reactividad. El nerviosismo, en este caso la facilidad para sentirse asustado, ¿sí? Precisamente por eso en ocasiones podemos nosotros confundir el diagnóstico y clasificarlo como algo de ansiedad, ¿sí? En este caso, porque pues, precisamente se presentan algunas cuestiones como hipervigilancia o respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración y alteraciones del sueño, ¿no? Bueno. Esto ya nos queda claro que es precisamente la manera en la que vamos a identificar lo que es el TEP. Entonces, cuando hablo acerca de la problemática que se trabaja con esta tecnología, nos referimos a esto. Diferenciar en este caso que en ocasiones, cuando trabajamos con lo que viene siendo el trauma complejo, o sea, en este caso, una situación en la que este tipo de experiencias se perpetúan a través de la vida de la persona. O sea, no es solamente un evento traumático o posiblemente o probablemente traumático eh, en una sola ocasión, sino es continuamente, como lo vemos, por ejemplo, en las víctimas de abuso sexual o, en este caso, agresiones en la infancia, ¿cómo se llama? Violencia física en la infancia, ¿no? Golpes, etcétera, que pues son continuos, ¿no? Durante toda la infancia y esto puede, pues precisamente seguir en la vida del adolescente y del adulto, ¿no? Ahora, ¿a quiénes afecta el TEP? Prácticamente la mayoría de las personas que nos encontramos en esta habitación, ¿sí? En el salón de clases, en el lugar de trabajo, en nuestras casas, hemos experimentado algún evento, ¿cómo se llama? Potencialmente traumático. O vamos a experimentar un evento potencialmente traumático, ¿sí? Entonces, nos dice Kessler y compañía que en promedio las personas experimentan 3 eventos traumáticos a lo largo de su vida. O sea, supongamos, ven a alguien morir, se encuentran en un accidente, son acosados o violentados sexualmente, etcétera. En México, ¿sí? Las personas que vivimos en el México urbano, el 68% de la población adulta ha sido expuesto al menos a un suceso estresante en la vida. Ahora, en población universitaria esto incrementa, ¿sí? Entonces, creo que el porcentaje aumenta un 78%, ¿sí? Ah, perdón, una disculpa. Me lo voy a amarrar aquí. Bueno, y la manera en la que se presenta, ya en este caso, esto no quiere decir que la persona va a presentar TEP, ¿sí? Sino es que precisamente una gran mayoría de las personas experimentamos este tipo de situaciones, pero el porcentaje, en este caso, de las personas que desarrollan esta problemática es el 1.9% en hombres y el 3.3% en mujeres, ¿no? Que en algún momento de la vida van a presentar este tipo de problemática, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, hay diferentes problemas relacionados al TEP que no son, en este caso, de un proceder que llamaríamos psicológico o que no son solamente relacionados a problemas psicológicos. Eh, Bueno, ajá. Ah, ok. Ay, sí, me parece. Es por eso que yo no uso Mac, porque pues, no, mentira.
Sí. Sí, pero si no sale, lo menciono. Ok, muy bien. Entonces, no voy a tener en sí la referencia directa, pero les puedo mencionar algunos aspectos, ¿no? Hay diferentes problemas relacionados al TEP, precisamente como la presentación de diabetes tipo 2, hipertensión, pues también pues, ataques al corazón, ¿no? En este caso. También hay una mayor probabilidad de experiencia de lo que llamaríamos trastornos de la personalidad y otro tipo de problemáticas relacionadas, pues ya sea la ansiedad, depresión, etcétera. Se relaciona el envejecimiento temprano y también la muerte temprana. Y también, pues en este caso, se relaciona con problemáticas como lo viene siendo el trastorno límite de la personalidad, en los intentos de suicidio y el suicidio como tal, ¿no? Entonces, las personas que presentan TEP tienen una mayor probabilidad de tener estas experiencias que otras personas que no lo presentan, ¿no? Bien, ahora, vemos que realmente es una gran cantidad de la población la que tiene experiencias que llamaríamos traumáticas o potencialmente traumáticas. Ahora, vemos que también esto conlleva a un gran número de complicaciones que llamaríamos médicas. Ahora, en este caso, en este país, ¿quiénes son quienes llevan el costo precisamente de la atención pública en ese tipo de problemas? Quienes pagamos impuestos, ¿no? En este caso, diríamos el gobierno, pero realmente el gobierno no produce dinero. Es administra precisamente el dinero, ¿no? En este caso, pero el dinero precisamente administrado es el de los contribuyentes. Y la presencia de estas problemáticas médicas requieren una mayor atención, ¿sí? Entonces hay mayores costos como tal. Ahora, si de por sí ya Eric nos mencionaba que pues se financian estrategias o intervenciones pues de nula evidencia y pues también en este caso que puede llevar a extender bastante la atención pues de los usuarios, la presencia de estas problemáticas también requerirán pues una mayor inversión o un mantenimiento mayor pues de este, llamémoslo así, de este sustento. Entonces, no solamente le cuesta a las personas en individual, sino que también le cuesta a la comunidad como tal, ¿no? Bueno, entonces, hay diferentes tratamientos que son efectivos, ¿sí? Como vemos en la guía de práctica clínica de la APA, están los de apoyo fuerte, ¿sí? Los de apoyo moderado y los de apoyo insuficiente. Hay también otras instituciones, otras, ¿cómo se llama? Sí, instituciones de gobierno que precisamente también tienen sus clasificaciones, ¿no? Como precisamente creo que es el Instituto de Veteranos, ¿sí? En Estados Unidos, que tiene ahí un reacomodo de algunas de estas estrategias debido pues al nivel de evidencia que presentan, pero pues prácticamente tiende a ser lo mismo, ¿no? Bueno, vemos que de un fuerte apoyo está la terapia cognitivo-conductual enfocada en el trauma. También la terapia de procesamiento cognitivo, la terapia cognitiva, esa de Beck, ¿no? Del difunto, recién difunto Beck, que descansa en paz, y la exposición prolongada, ¿no? Estas son las terapias que tienen un mayor apoyo, mayor investigación o mayores efectos como tal. Ahora, de apoyo moderado está la psicoterapia ecléctica breve, ¿sí? Ojo, no se confunda esto, ¿sí? Con un simple eclecticismo. Estamos hablando de una terapia protocolizada, ¿sí? Que pues precisamente se administra como receta, ¿no? En este caso, no es como de, eh, imagínense que aquí silla vacía, etcétera, y ya voy a aplicar también registros de pensamiento y ya estoy siendo ecléctico. No, no es ese tipo de terapia. La terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Esta es una de las terapias más famosas y que, pues, en últimos años hay más y más y más formación. Es una terapia un tanto controversial
porque precisamente se compone en el recuento del evento traumático mediante pues, se realizan obviamente ciertos movimientos oculares, como lo dice, ¿no? Entonces, hay algunos autores que critican ese aspecto y mencionan que no es necesario, ¿sí? Los movimientos oculares, pero como protocolo y como intervención, por ejemplo, la APA la mantiene como pues un tratamiento de moderado apoyo, pero en este caso la otra institución que les menciono, de asuntos veteranos, lo mantiene como un tratamiento de fuerte apoyo empírico, ¿sí? Entonces ahí se tendría que revisar precisamente cuál es la evidencia. La terapia de exposición narrativa, ¿sí? Y las terapias que son de insuficiente apoyo son el entrenamiento en relajación y un protocolo que se llama Buscando Seguridad, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué les muestro estas terapias? Y me preguntarán, ¿en dónde está precisamente la terapia de exposición por medio de la escritura? Bueno, el otro instituto que los menciono lo tiene como un tratamiento de apoyo moderado. Ahora, ¿por qué les voy a hablar de un tratamiento de apoyo moderado y no precisamente de las terapias que tienen mayor evidencia? Si, oh, Sergio, eres un hipócrita, porque tú deberías de hablarnos de lo que más tiene evidencia. Sí, tienen toda la razón en que debería de hablar, pero no en que soy hipócrita, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿por qué les voy a hablar de ello? Porque precisamente hay ciertas cuestiones que dificultan la adopción de prácticas basadas en la evidencia. Una de ellas es, por ejemplo, tomándolos a ustedes como una muestra, ¿qué tantas alternativas locales tienen ustedes para aprender a administrar intervenciones basadas en evidencia? Bueno, aquí la compañía aquí la compañera nos dice que cero, ¿no? En esta situación. Y es verdad, o sea, realmente hay muy pocas alternativas para aprender, ser supervisados y llevar una práctica precisamente en intervenciones basadas en evidencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas intervenciones, mencionaba también la compañera, bueno, de forma presencial no hay, pero de forma, ¿cómo se llama? Online sí puede haber. Sí, totalmente. Pero si nos vamos a ver, por ejemplo, los precios de otras alternativas y las metodologías precisamente de enseñanza, podemos observar que algunas, ¿sí? De estas instituciones más reconocidas y más utilizadas, precisamente usan metodologías de enseñanza que no corresponden con las que se ha investigado y que precisamente tienen evidencia. ¿Sí? De funcionar. Solamente es una exposición y en este caso la evaluación es de conocimiento, ¿no? En este caso, no de otra evaluación. Si vamos a formar habilidades, se tiene que evaluar la cuestión de la habilidad, ¿no? En este caso, si yo les enseñara precisamente a aplicar esta estrategia, tendría que evaluar su aplicación de esa estrategia, ¿sí? Pero si yo los evalúo y les pregunto, ¿qué es exposición prolongada? Cuando yo solamente les dije que era una terapia con fuerte apoyo empírico y ustedes lo contestan, pues no estoy evaluando lo que se supone que en los que los estoy formando. Los estoy evaluando en un conocimiento que sí, obviamente funciona, obviamente es importante, pero que no es el objetivo de pues mi enseñanza como tal. Ahora, es precisamente por estas cuestiones que vamos a hablar pues de un tratamiento de moderado apoyo. Ahora, quiero hacer énfasis en que obviamente todas estas terapias pueden cambiar con el paso del tiempo. Por ejemplo, vemos en este caso que hoy en día es muy publicitada la terapia de aceptación y compromiso para el tratamiento del trauma, ¿sí? O del estrés postraumático, pero no es la terapia con mayor sustento o con mayor apoyo empírico, ¿sí? Pero está mostrando algunas señales, pues precisamente de tener apoyo y en este caso tener efectividad como tal, ¿sí? Habrá quienes digan que estoy equivocado, habrá quienes estén de acuerdo conmigo, pero la investigación nos muestra que no son los tratamientos de primera línea, ¿no? Como tal. Ahora, no tiene nada de malo, por ejemplo,
y aquí va uno de los argumentos iniciales, que si es más accesible la formación en terapia de aceptación y compromiso que, por ejemplo, una en terapia de reprocesamiento cognitivo, pues se acceda a la que precisamente es más fácil, ¿cómo se llama?, formarse, ya sea en economía, o ya sea en tiempo, o ya sea, pues, en la, ya ven así, calidad de la formación. Ahora, creo que todos los que practicamos dentro de las terapias basadas en evidencia, podríamos estar de acuerdo en lo siguiente, aunque sea controversial. Si en una población la única terapia disponible, por ejemplo, para el trastorno límite de la personalidad es la psicoterapia basada en la transferencia y no hay ninguna otra alternativa, ¿sí? Nosotros recomendaríamos a ese terapeuta, aunque sea de proceder psicoanalítico y aunque no consideremos que los fundamentos estén fuertes, la base, pues precisamente el apoyo empírico es fuerte, controversial, pero fuerte. Entonces, la recomendación tendría que ir hacia esa persona que está capacitada para ayudar a este individuo, ¿no? Bueno, ¿hay necesidad de otro tratamiento para el estrés postraumático? Tenemos que revisar que en este caso, después de llevar todo el tratamiento, ¿sí?, completo, aún un tercio sigue cumpliendo con los criterios de estrés postraumático, ¿sí? Incluso en este caso, tratamientos tan efectivos como la exposición prolongada y la terapia de procesamiento cognitivo. Ahora, aunque existen estas terapias de muy fuerte apoyo, no es efectivo para todas las personas. No hay una terapia que sea la panacea, no hay una terapia que sea efectivo para todos los individuos. Hay aspectos individuales que pueden hacer que una terapia sea más efectiva para una persona y otra sea más efectiva para otra persona. Ahora, ese no es un argumento para hacer eclécticos, ¿no? Ese es un argumento para conocer las investigaciones que hablan sobre qué aspectos en específico benefician a una persona que a otra y también utilizar eso en la evaluación, ¿no? O sea, en este sentido, si la persona tiene la creencia que puede manejar sus pensamientos o piensa que sus pensamientos están fuera de control, son aspectos que nos llevarían a elegir terapia cognitivo-conductual o terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Bueno, ahora, considerando que no todos los tratamientos son efectivos y que, ojo, un tercio abandona los tratamientos. Un tercio de todas las personas, ¿sí?, abandonan los tratamientos, no terminan precisamente el tratamiento. Entonces, supongamos, están enfermos, tienen gripa, ¿sí? Bueno, no gripa, tienen una infección en la garganta. Supongamos que comiencen el tratamiento y lo abandonan a la mitad. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a continuar con malestar, ¿no? Entonces, no nos podemos beneficiar de un tratamiento que no terminamos, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora, hay condiciones que se relacionan con los consultantes. O sea, por ejemplo, la evitación de los recordatorios del evento directo, ¿sí? En este caso, que es en lo que se basan la mayoría de los tratamientos específicamente para el tratamiento del estrés postraumático, utilizan, ¿no? Ya sea en este caso verbalizado o de otras formas. Algunos estudios nos han demostrado que el del 18 al 65%, ¿cómo se llama?, abandonan la terapia de procesamiento cognitivo y la exposición prolongada, ¿no? Dependiendo del lugar en el que se lleve a cabo. Ahora, en este caso, ¿qué significa dependiendo del lugar en el que se lleve a cabo? Es diferente una investigación, ¿sí?, al trabajo privado clínico. En este caso, buenos días. En este caso, en una investigación hay otro tipo de compromisos. Incluso puede haber, en este caso, ¿cómo se llama?, un incentivo económico. Si tú vienes a las sesiones, puedes recibir tal cantidad de dinero. Entonces, eso asegura cierta asistencia. Ahora, obviamente, aquí, en una práctica privada, en una práctica pública como tal, no se tiene este tipo de beneficios, no se tiene este tipo de ganchos, por así decirlo. La persona, el único beneficio que recibe es el tratamiento como tal, y si este tiende a ser bastante aversivo de principio, pues
obviamente puede llevar a que la persona se retire y no continúe con el tratamiento, ¿no? Ahora, hay una creencia general de que los consultantes no se presentan a la terapia o abandonan el tratamiento debido a que la exposición a los recuerdos del trauma y elementos relacionados, pues es un compuesto o es un componente, más bien dicho, del tratamiento. Y esta creencia está corroborada por la investigación. O sea, en este caso, hay investigaciones que nos indican el arrepentimiento típicamente ocurre en el consultante temprano en el curso del tratamiento, ¿sí? Durante la preparación o comienzo de los ejercicios de exposición. O sea, las personas sí no quieren confrontar estos aspectos. O sea, es una preocupación real, ¿no? En este caso, quienes hayan trabajado con este tipo de procesos o este tipo de intervenciones, sabrán que, pues, ya presentaste la psicoeducación de lo que se compone, pues, precisamente la exposición, empezaste a hacer tu jerarquía y mágicamente el consultante ya no volvió, ¿sí? Entonces, pues, precisamente podríamos decir que eso nos da una relación, podríamos decir, pues, experiencial, ¿no? De lo que vendría a ser ese dato. Bien, ahora, ¿cómo lo soluciona la exposición por la escritura? Esta, pues, al igual que los tratamientos que son efectivos para el estrés postraumático, busca exponer a la persona a los recuerdos del evento traumático. La diferencia es que es por medio de la escritura, ¿sí? Y de este método hay un abandono de tratamiento de menos del 10%, ¿sí? O sea, estamos hablando que el máximo de abandono es un 65%, ¿sí? Aquí el máximo de abandono precisamente es del 10%, ¿no? O sea, una disminución bastante significativa. Ojo, y quiero que noten, aquí está la doctora, ¿sí? Que es la autora, ¿sí? Y la principal desarrolladora de la psicoterapia o la terapia de procesamiento cognitivo, ¿no? Entonces es un dato interesante. Ahora, a diferencia de otros tratamientos, las exposiciones se realizan escribiéndose y no se incluye el recuento, ¿sí? De la experiencia como tal. Además de que también, por ejemplo, en algunos procedimientos en la terapia de exposición prolongada, se utiliza una forma de hablar en momento presente, de manera que el consultante recuente los eventos como si se encontrara nuevamente ahí. O sea, en este sentido, como por ejemplo, estaba sentado en mi carro, escucho un ruido de llantas, volteo a la derecha, veo una luz destellante que cada vez se acerca más y más, ¿sí? Tenso mis músculos y escucho el sonido del metal y los vidrios rompiéndose y doblándose, ¿no? Obviamente este tipo de, pues, recuento, ¿no? De la experiencia es bastante, pues podríamos decir, evocativo, ¿no? O en este caso, suscitará bastantes respuestas emocionales, podríamos decir que son desagradables como tal. Eso no está presente en este tipo de intervención, dado que se habla de este tipo de situaciones de una forma un tanto distante, en el sentido en el que se refiere más a de qué manera esta experiencia ha afectado tu forma en la que ves el mundo. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo veías el mundo antes y después de esta experiencia? ¿Sí? Y no se refiere a qué tipo de experiencia estás viviendo, solamente qué impacto ha tenido sobre ti. Obviamente hay un recuento en sí, pero se habla en pasado. Recuerdo que me sentía de esta manera, recuerdo que experimentaba de tal forma, ¿no? En este caso. Bueno, y a diferencia de otros tratamientos, no hay trabajo entre sesiones, no hay tarea, ¿sí? Que en este caso, quienes ya trabajan precisamente en la intervención psicológica o en la psicoterapia, sabrán que el cumplimiento con la tarea es uno de los grandes aportes porque tiene un gran beneficio al tratamiento, es un gran componente del tratamiento, pero en muchas ocasiones no se cumplen precisamente este tipo de actividades y la vergüenza que pueda tener la persona o lo que significaría la falta de compromiso potencial que tal vez el terapeuta va a juzgar en su consultante hace que muchas personas simplemente dejen de ir. ¿Por qué? Porque mi consultante se está esforzando mucho, yo no hice la tarea y pues me va a regañar, ¿no? En este caso, cosa que no debería de ocurrir, ¿no? Es una gran oportunidad, pues para aprovechar
¿cómo se llama? Y motivar al consultante para hacer su tarea, pero en este caso nos evitamos todo ese problema y pues simplemente no hay tarea, ¿sí? En este caso. Bien, ¿qué condiciones relacionadas a los terapeutas hay que pues en este caso complican la aplicación de tratamientos basados en la evidencia para el estrés postraumático? Un factor importante es la cantidad de entrenamiento, ¿sí? Para dar una terapia, se supone, ¿sí? Que debemos de pasar por un entrenamiento minucioso, extenso, ¿sí? Y también en este caso, totalmente supervisado por personas que conocen el tratamiento. En este caso, uno precisamente para poder certificarse como terapeuta cognitivo, por ejemplo, por la Academia de Terapia Cognitiva y Conductual, creo que es, precisamente tiene que hacer una maestría completa que tenga cierta cantidad de horas en formación en terapia cognitiva. Pero no solamente eso, tiene que registrar, ¿sí? Su experiencia y también en este caso tiene que enviar, ¿cómo se llama? Videos o audios, pues, de sus sesiones hacia pues el instituto donde personas que son certificadas o entrenadores certificados pues van a constatar que la persona está aplicando bien el tratamiento. Y ya de esa manera uno podría certificarse o empezar el proceso de certificarse. Ahora, para dar terapia de exposición prolongada, uno tiene que recibir un entrenamiento intensivo, ¿sí? En este caso, son creo que 2 o 3 días de entrenamiento, pero después de eso uno tiene que entrar a un grupo de supervisión o supervisión individual, en donde se llevan alrededor, creo que son de 12 a 20 sesiones de, ¿cómo se llama? De supervisión, en donde se tienen que llevar, creo que al menos 2 casos diferentes de inicio a fin, con registros, con intervenciones, con grabaciones, etcétera, para poder, ¿sí? Certificarse como terapeuta. Ahora, todo esto tiene un costo, ¿sí? Creo que el entrenamiento de 2 a 3 días, la última vez que lo revisé me puedo estar equivocando porque ya ven que el peso y el dólar pues parecen agua y aceite, ¿no? Se repelen en ocasiones bastante. Eh, Creo que estaba en 26,000 pesos o 28,000 pesos, ¿sí? Que ojo, para un entrenamiento de este tipo no es algo caro, pero las sesiones de supervisión creo que iban para no darles una cantidad muy extensa porque no tengo el dato en mi cabeza, creo que eran $200 o $250 por sesión. Estamos hablando de 20 sesiones, por ejemplo. Tal vez una persona que va empezando como terapeuta no pueda mantener precisamente eso, contemplando que tenga, no sé, renta, ¿cómo se llama? Comida y más si en este caso tiene familia, ¿no? O sea, realmente se extienden bastante los costos como tal. Ah, pues mira, aquí está. 20 sesiones de consultoría, ¿no? En este caso. Wow. La ayuda del Sergio del pasado. Bien. Otro motivo es que los terapeutas se sientan con dudas de estos procedimientos. Debo de comentarles y confesarles que en varias ocasiones he intentado aplicar cierto tipo de tratamientos que no tengan el componente de exposición por el miedo o la duda que eso va a llevar a los consultantes a irse de consulta. O sea, he evitado activamente aplicar un proceso, ¿sí? Que es efectivo en este caso, por el miedo en el que el consultante no siga el tratamiento como tal, ¿sí? Y debo de mencionarles que experimento algo de vergüenza y pena precisamente al hacérselo saber, ¿no? En este caso, y pues también a las personas que nos están viendo. Pero de igual forma, entiendo que hay muchas personas que se sienten de igual forma. Y es un problema muy extendido que nos ha llevado a muchos terapeutas a momentos no aplicar estos procedimientos, aun cuando se consideran y aun cuando se saben que son los procedimientos más efectivos que tenemos para tratar diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo soluciona la exposición por escritura? El tiempo y el costo del entrenamiento es considerablemente menor, ¿no? Específicamente el entrenamiento típicamente requiere 6 horas y se puede llevar a cabo de videollamada, o sea, ni siquiera un día, ¿no? En este caso. Y las sesiones de consultoría son necesarias para aplicar exitosamente la exposición por escritura, pero debido a su corta duración, son menos las sesiones de consultoría que se necesitan. Generalmente no más de 10 sesiones, ¿no? Entonces ya nosotros estamos reduciendo bastante.
Ahora, el entrenamiento de 6 horas, ese sí lo he estado checando constantemente, en la actualidad tiene un valor de 5,000 o 6,000 pesos, ¿sí? O sea, es muchísimo menor que un entrenamiento que les mencionaba de exposición prolongada. Y también en este caso, al ser la mitad de las sesiones de supervisión, hablando que los mismos entrenadores cobraran lo mismo, pues se reduce a la mitad, ¿no? La cantidad que se necesita para entrenarse en esta cuestión. Lo que reduce, pues obviamente, la exigencia, pues, del costo, ¿no? O el impacto del costo en los terapeutas o en las instituciones de gobierno que busquen preparar a sus terapeutas. Condiciones del contexto, problemas más amplios relacionados a los sistemas, pues ¿cómo se llama? De sistemas de gobierno, sistemas de salud como tal, particularmente relacionados a los costos. O sea, como ya les mencioné, entrenar a los terapeutas, o sea, es bastante costoso. Si tú lo llevas por ti solo, o sea, de manera privada, es un costo alto. Y si el gobierno lo lleva de manera privada, imagínense que quieren formar, no sé, a 10 terapeutas, ¿sí? Un entrenamiento intensivo vendrían a ser 280,000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Como ya Eric nos los hizo saber anteriormente, pues realmente no hay un apoyo a este tipo de prácticas, ¿sí? O sea, usualmente prefieren, no sé, terapia de sanación de ángeles o algo que algún amigo de algún directivo de alguna institución pública está practicando y pues precisamente eso es lo que se va a entrenar, ¿no? Ahora, no es por echar, ¿cómo se llama? Echarle a alguien, pero si tienen la oportunidad de ir y platicar con las personas que ustedes conocen, ¿sí? O que ustedes saben que trabajan en instituciones precisamente donde intervienen, ya sea con infantes, ya sea con personas víctimas de abuso sexual o algo parecido, y pregúntenle qué tipo de estrategias utilizan para trabajar con esas personas, qué tipo de instrumentos, qué tipo de preparación tienen. Y realmente no digo que no haya personas que tengan este tipo de preparación, pero en este caso suele ser bastante disminuida o limitada la cantidad de personas que tienen contacto siquiera con esta información. Entonces, es algo bastante eh, triste, ¿no? Bueno, ¿cómo soluciona la exposición por escritura? Esta puede ser una opción particularmente atractiva a los sistemas de salud, dado que el tiempo de preparación o entrenamiento para los terapeutas es bastante menor, ¿sí? O sea, en este caso, si hablamos en cantidad de semanas, supongamos que es un día y 10 semanas. En la otra situación son, supongamos, 3 días en este caso y podemos hablar de 20 semanas, ¿no? O sea, dependiendo qué tan frecuente tengas las sesiones de supervisión. Bueno, y también en este caso, al ser un tratamiento en donde hay un abandono menor, ¿sí? Por parte de los consultantes, pues es un mayor beneficio para las instituciones, dados que pueden dar un tratamiento efectivo y también en este caso que los consultantes reciban los beneficios de todo el tratamiento, que no lo abandonen. Podemos tener personas preparadas en los mejores tratamientos, o sea, los de mayor apoyo empírico, pero hay un mayor abandono. Entonces, en este caso, tal vez no todas las personas se beneficien de tener precisamente a terapeutas con esa formación, ¿no? Bueno, sí se van a beneficiar de tener terapeutas con esa formación, pero tal vez no todos reciban los beneficios de un tratamiento completo, ¿sí? Bueno, barreras a la implementación. En Estados Unidos, después del 9/11, hubo, pues obviamente, un aumento en lo que vendrían a ser los casos de estrés postraumático. Hubo ¿cómo decirlo? Una iniciativa nacional en la preparación o formación de los terapeutas. Entonces, tanto la terapia de procesamiento cognitivo como la terapia de exposición prolongada fueron las dos alternativas en las que se formó gratuitamente a diferentes terapeutas por toda la nación, ¿sí? Entonces, hubo muchas personas que se formaron en solamente un tratamiento, hubo muchas personas que se formaron en dos tratamientos, en los dos. Pero, curiosamente, aunque las personas estaban formadas en las mejores alternativas, gratuitamente, ¿sí? Supervisados y todo,
Pues hay un reporte que precisamente nos dice que los terapeutas no estaban utilizando, ¿sí?, los protocolos de estos tratamientos. Que es importante reconocer este aspecto, que aunque tenían ellos acceso a tecnologías, como lo viene siendo, o aplicaciones, como lo viene siendo la terapia de exposición, no la estaban aplicando, ¿sí? Estaban aplicando más un acompañamiento, ¿sí? Un dime cómo te sientes, ok, te sientes mal, yo lo entiendo, sé que te sientes así por esto y esto y esto, que eso está genial, ¿sí? Pero no tiene evidencia precisamente de que esto funcione para solucionar un problema como el estrés postraumático. Y no solamente eso, sino que la creencia que les mencionaba, que la terapia de exposición tal vez le hace daño al consultante o tal vez, ¿cómo se llama?, va a tener experiencias negativas por su aplicación, también es algo que llevaba a las personas a solamente aplicar algunos de estos elementos de los tratamientos, pero no todo el tratamiento completo. Ahora, ¿yes? Ok. Ahora, es importante en este caso saber que aplicar los tratamientos completos es la única forma de saber que estamos llevando bien el tratamiento. O sea, son tratamientos protocolizados, ¿sí? Por algo tienen un protocolo y solamente la evidencia es con el protocolo de esa investigación que se aplicó. Si yo me aprendo todo el protocolo y lo aplico improvisando, no puedo decir que estoy aplicando un tratamiento basado en evidencia. ¿Por qué? Porque mi modificación no está comprobada. ¿Sí? Ok. Voy a ir un poquito más rápido. Bien, ¿cómo lo soluciona? En pocas palabras, la exposición por la escritura, ¿cómo se llama? Es un tratamiento que se aplica de manera protocolizada y leyendo el manual. ¿Sí? No hay improvisación del terapeuta. Es literal, yo agarro mi manual de tratamiento y buenos días. El día de hoy te voy a aplicar la terapia de exposición por escritura. Literal, así es. ¿Sí? Entonces, es un tratamiento estrictamente protocolizado. Entonces, no podemos nosotros vallarnos de esa aplicación. Bien. Ahora, los antecedentes de la exposición por la escritura, pues llevan a James Pennebaker, que él precisamente comenzó con lo que se llama escritura expresiva, ¿no? En este caso, consistía en escribir durante 20 minutos, una vez al día, durante 3 días consecutivos, sobre una situación que se haya experimentado como aversiva o traumática. Esto lleva a precisamente, esto es una intervención con evidencia, esto lleva a bastantes beneficios, tanto médicos como psicológicos, ¿sí? Bien, y estos dos, ay caray, estos dos autores son quienes hacen la modificación precisamente del protocolo, donde llevan a aumentar el número de sesiones y también en este caso a refinar sobre qué tipo de experiencias son las que se van a escribir. Bien. Se hace en este caso un experimento en donde se aplican distintas formas. O sea, en este caso se aplica lo que viene siendo la escritura expresiva y una escritura, ¿cómo se llama? Control. Se nota que pues precisamente se tuvo mayor beneficio en la escritura expresiva. Bueno, posteriormente se hace investigación para conocer, en este caso, qué dosis de terapia es suficiente para solucionar el problema con el estrés postraumático. Y no se encuentra en ese tiempo alguna investigación que haya dado, pues, precisamente ese dato. Ahora, se comienza a aplicar este tipo de procedimientos a personas que tienen múltiples, eventos traumáticos. Y lo que se nota es que la escritura expresiva habla de escribir sobre distintos eventos en diferentes sesiones. La exposición por escritura hace la modificación de escribir solamente en un evento, ¿sí? En todas las sesiones escribir sobre un evento. Y lo que se nota es que la escritura sobre un evento, ¿sí?, tiene un mayor beneficio, una mayor efectividad que escribir por múltiples eventos, ¿no? Bien, aquí está la comparación y pues precisamente el beneficio, ¿no? Quienes fueron asignados a escribir sobre diferentes eventos durante cada sesión
y quienes estaban en la condición control reportaron ninguna reducción significativa en la severidad de los síntomas de estrés postraumático. O sea, escribir sobre un mismo evento tiene una mayor efectividad que hacerlo de diferentes eventos, como cualquier terapia de exposición haría ver, ¿no? Ahora, esto sirve para las personas con TEP severo. Al principio se nota que no hay un beneficio, ¿sí? En este caso, precisamente por la investigación, se hacen modificaciones en el programa que llevan a que el TEP severo sí se vea solucionado o sí se vea mejorado precisamente por la activación, perdón, precisamente por la aplicación de la exposición por escritura, ¿no? Entonces, se cambió el número y duración de las sesiones. Ahora, el tratamiento dura 5 sesiones, cada una incluyendo 30 minutos de escritura, ¿sí? Ahora, después se alteraron las como sea, instrucciones de la escritura basándose en el trabajo empírico acumulado. El protocolo instruye al cliente a escribir sobre su experiencia traumática utilizando una perspectiva distanciada, ¿no? Como les mencionaba. Y como modificación final, se integraron los componentes de psicoeducación y comunicación de la lógica del tratamiento. Bien, cada sesión tiene un guión diferente que el terapeuta va a leerle. Ay, el terapeuta, esta es la bocina. ¿Sí? Ah, no, no la muevas, no, no, no la muevas. No, bueno, digo, para no estar yendo y viniendo, ¿no? Bueno, y pues a este nuevo protocolo con todas estas modificaciones es que se le llama pues terapia de exposición por medio de la escritura. Si me paro aquí no le tapo a nadie, ¿no? Ok. Bien, entonces, el resumen de la eficacia, hay en este caso investigaciones que muestran, ¿cómo se llama? Efectos similares, ¿sí? De esta terapia a la terapia de exposición prolongada y también hubo una investigación del 2023 donde se muestran efectos similares o iguales de la terapia de exposición por escritura a la terapia de exposición prolongada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pues cada vez hay mayor evidencia de que este tratamiento se puede llegar a posicionar con los tratamientos de mayor, ¿cómo se llama? Apoyo empírico o en este caso con mayores efectos como tal. O sea, son investigaciones de no, ¿cómo se llama cuando algo es menor? ¿No? Bueno, que no es menor que los otros tratamientos, ¿no? No recuerdo cuál es la investigación o el nombre de la investigación. Bueno, la estructura del tratamiento son 5 sesiones, como se los mencionaba. La primera sesión es introducción, donde se escribe acerca pues, del evento traumático en general, y las sesiones posteriores se van escribiendo referencias o reflexiones acerca de qué impacto han tenido precisamente este tipo de situaciones. Ah, caray. Bueno, entonces, una muestra de estas intervenciones son las siguientes. Escribir 30 minutos. ¿Dónde está? Ah, no, no, no. Es que quiero ir a lo último. Ah, es que me dijiste 10 y dije 10. Ah, bueno. Dame un segundo entonces. Ah, no, estaba agitado por estar a prisa. Entonces, nomás 2 regulaciones de la respiración. Y bueno, esto nos sirve para, ¿cómo se llama? Sí, 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 de hecho. No, de hecho, ahí ya estaba, son 30 minutos de escritura. ¿Sobre qué vamos a escribir? Sobre el evento traumático que más malestar le cause a la persona. En este caso, si la persona tiene múltiples eventos traumáticos, la persona va a escribir sobre el evento que mayor malestar le causa y también en la actualidad, ¿no? Tal vez anteriormente le causó mayor malestar el evento 2, ¿sí? Pero en la actualidad el evento 5 es el que le causa mayor malestar. Sobre ese es el que va a escribir. Ahora, el lugar en el que va a escribir, el terapeuta puede estar presente o puede estar ausente. En este caso, el terapeuta puede estar escribiendo, supongamos que, no sé, supongamos que no has hecho el trabajo previo a tu próxima sesión,
tú puedes comenzar a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? El consultante va a tener las instrucciones de lo que tiene que hacer de forma escrita. Tú se las vas a leer al consultante, después se las vas a dar y tú le vas a decir cualquier pregunta que tengas, me lo puedes referir a mí o refiérete a las instrucciones, yo voy a estar aquí. Obviamente el trabajo que nosotros vamos a hacer en esa sesión es las instrucciones iniciales y las preguntas posteriores a la exposición. Ahora, esta parte va bastante similar, o va más bien dicho, va orientado a lo que Michel Krask habla sobre el aprendizaje inhibitorio, en este caso, ¿sí? O sea, las reflexiones de, ¿esperabas que te sintieras de esta manera al escribir de esto? ¿Qué fue lo que experimentaste? ¿Fue tan malo como pensaste que iba a ser? Precisamente para corroborar que las expectativas sobre la escritura del evento traumático fueron tal vez diferentes a lo que la persona experimentó, ¿no? Ahora, el terapeuta, mientras esté en esa sesión, no debe estar haciendo ruido. Obviamente, si uno se pone a comer papitas o a teclear en la computadora, pues va a interrumpir el trabajo del consultante. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que sea, en este caso, se pueden sentar y leer, ¿sí? O escribir. Pero pues no pueden poner música y empezar de que, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a interrumpir, ¿no? En este caso. Bien. Muy bien. El, ajá. Ok. Bueno, este es un ejemplo del manual. No les voy a compartir el manual completo porque esta es una traducción que yo hice, ¿sí? O sea, en este caso, no es porque no se las quiera compartir, sino, como dije anteriormente, si nosotros hacemos una modificación a un programa de intervención que no ha sido estudiada, no podemos saber qué efectos va a tener en el consultante, ¿sí? Entonces yo les estaría compartiendo una herramienta que no sé qué efectos va a tener en el consultante como tal. Esta herramienta tiene que ser evaluada antes de poder ser distribuida, ¿sí? Que debo de mencionarles que es uno de mis objetivos, evaluar este tipo de herramientas y que en el momento en el que esta herramienta sea evaluada, pues va a estar disponible, obviamente, por un costo significativo. No, mentira. Pero en este caso, o sea, como cualquier investigación, que Osvaldo y Eric, ¿cómo se llama? Marianela y Lorenia, no me dejarán mentir, quienes hemos revisado los artículos anteriores, y obviamente si ustedes también lo han hecho, antes en un artículo te compartían todo lo que se utilizaba en la investigación, los instrumentos y todo bien padre, los podías copiar, imprimir, etcétera. Ahora ya no. Entonces, obviamente esa sería una alternativa. Pero si notan, o sea, esto literal se le lee al consultante directamente, ¿sí? O sea, en esta primera sesión de escritura, me gustaría que escribieras sobre tu trauma desde el comienzo. Por ejemplo, puedes comenzar con el momento en el que te diste cuenta que el evento traumático estaba por comenzar, ¿sí? Y eso se lo leemos al consultante directamente. Ahora, por ejemplo, pudiste haber tenido pensamientos de voy a morir, esto no puede estar sucediendo o me va a violar. Y posiblemente te pudiste haber sentido aterrorizado, congelado, con miedo o furioso con las personas, ¿no? Esto haciendo alusión a que el consultante va a escribir no solamente sobre su evento traumático, sino sobre las respuestas que tuvo, ¿cómo se llama? Sobre su evento traumático. Algo que casi en todas las intervenciones para el trauma se da. ¿Sí? O sea, en este caso, en la exposición prolongada, estás hablando del evento traumático, la persona, por ejemplo, nos cuenta, no, y es que volteé a la derecha y vi que venía el carro a toda velocidad. Ahí nosotros podemos preguntar, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza en ese momento, ¿no? Para que la persona, llamémosle así, conecte más, ¿sí? O haga referencia a lo que estaba experimentando, como por ejemplo, empecé a sentir terror, pensé que iba a morir. Ok, a la próxima lo cuentas así. Volteé a la derecha, empecé a sentir terror y pensé que iba a morir, ¿sí? Y de esa manera ya el consultante pues comienza pues a tener mayor contacto, ¿no? Con estas respuestas emocionales. Bien, por ejemplo, la anterior fue la primera sesión, esta sería la tercera sesión. Como vemos, cambia algo la actividad. Si has completado la escritura del trauma completo que experimentaste, puedes escribir de nuevo sobre el trauma desde el comienzo o puedes seleccionar una parte del trauma que sea la que mayor malestar te produce.
Enfócate en escribir específicamente sobre esta parte específica de la experiencia. Además, me gustaría que comenzaras a escribir sobre la forma en la que el evento traumático ha cambiado tu vida. ¿Sí? ¿Ok? Instrucciones para concluir la sesión 3. Como mencioné previamente, experimentarás pensamientos, emociones e imágenes visuales relacionadas al trauma durante la próxima semana. Es importante que te permitas tener estos pensamientos, imágenes y sentimientos, sean lo que sean, en lugar de intentar alejarlos o evitarlos, ¿no? Algo muy acto, dirían algunos, ¿no? En este caso. Pero esa es la instrucción, es la única instrucción para después de la sesión. O sea, no hay tarea, simplemente, pues, déjate sentir, ¿sí? En ese sentido, vaya la redundancia. ¿Eh? Vívelo, sí. Muy bien. Por ejemplo, en la quinta sesión, hoy quiero que continúes escribiendo sobre tus sentimientos y pensamientos, ¿sí? Así que quizá quieras intentar terminar tu escrito si no lo has terminado. Pudieras escribir sobre la forma en la que la experiencia traumática está relacionada a tu vida actual y el futuro. Igual que en las sesiones pasadas, es importante que te dejes ir y te sumerjas en tus emociones y pensamientos, ¿no? Y creo que ya, ¿sí? Bien. Entonces, como vemos, es una intervención que es bastante distinta o es algo distinta a las otras intervenciones que pueden durar 12 sesiones, que pueden durar 20 sesiones. Creo que la exposición prolongada va más incluso de 30 sesiones. Hay una descripción precisamente en la APA del número de sesiones que dura casi cualquier terapia. La mayoría está por arriba de las 15 sesiones, 20 sesiones. Aquí estamos hablando de 5 sesiones, ¿sí? O sea, 5 sesiones es bastante poco, ¿sí? Para que la persona pueda mejorar, incluso en algunos casos, perder el diagnóstico de estrés postraumático. Entonces, la presentación va con el objetivo de acercarlos a ustedes a este tipo de estrategias. Ojo, el manual de tratamiento está disponible a la venta, ¿sí? En Amazon, en la página de la APA, ¿sí? Se necesita investigación. Si ustedes están interesados en ese aspecto, pueden precisamente comenzar a hacer traducciones, a documentar sus intervenciones y buscar publicar esas intervenciones, ¿no? Obviamente contemplando los aspectos éticos que esto pues tiene que tener, ¿no? Pero en este caso necesitamos mayor información sobre este tipo de intervenciones para que comience a ser relevante y más personas comiencen a acercarse a este tipo de práctica, ¿sí? Ahora, es una herramienta más que un terapeuta puede tener. Si quieren trabajar en aspectos del trauma, hay que reconocer que tenemos que formarnos en diferentes formas de intervención, ¿sí? O sea, es muy diferente la experiencia de cada persona, ¿sí? Tiene aspectos en común, pero no todas las personas se benefician de las mismas terapias. Entonces es importante tener de diferentes gamas de terapias y ojo, no estoy abogando por humanista, ¿cómo se llama? Psicoanalista y etcétera. Estoy hablando de que si buscan formarse y no específicamente en esta, pero por ejemplo, exposición prolongada, procesamiento cognitivo, terapia, aceptación y compromiso, ¿cómo se llama? Y también exposición a la escritura. Eso les podría dar pues una gran gama de habilidades y estrategias clínicas que pues precisamente llevarían a que puedan cubrir una amplia, como sea, intervención para casos de trauma complejo y trauma simple, ¿no? Pero bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias por escucharme y espero haya sido pues bastante agradable como fue para mí. Bien. Muchas gracias, Sergio. Wow, qué padre tener nuevas perspectivas también para el abordaje de estas cuestiones. Vamos a dar espacio para algunas preguntas. Teníamos em, dos comentarios. Perdón, no, solo uno. Pero antes, ¿alguien por acá? Pregunta, comentario. Nelly, ahí te va el micrófono. Hola Sergio, pues muchísimas gracias por tu presentación. Te he visto en algunos espacios también hablando sobre el tema, e incluso intentándole a esto de la investigación o probando de diferentes medios. Eh, Mi pregunta va por lo que comentabas sobre pues,
disposición y aplicabilidad de este tipo de protocolos, ¿qué tanto acercamiento tú has tenido de manera pues personal y profesional con diferentes, ya sea instituciones o personas profesionales también, en escenarios? Me refiero a instituciones pues públicas donde pudiera ser aplicable, como bien comentabas, ¿no? Si se acercan a las personas que realizan ese tipo de trabajo, pues pregúntenles qué tipo de trabajo hacen. ¿Qué tanto acercamiento has tenido tú? Entiendo que estás en proceso de formación también e incluso de investigación sobre el protocolo, pero no sé si ya has intentado por esa vía. Me gustaría conocer tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. No he tenido tanto contacto, por ejemplo, con instituciones públicas. He tenido algunos intentos con algunas universidades para empezar a hacer un sondeo precisamente para justificar, o sea, la necesidad de este tipo de estrategias, como por ejemplo en universidades donde vemos que los psicólogos que pues intervienen en las universidades no muchas veces presentan, ¿cómo se llama?, la formación debida para tratar los problemas de los estudiantes. Y pues también en este caso no cuentan con el tiempo o la frecuencia de las sesiones necesarias para implementar pues un tratamiento efectivo. Ahora, la idea precisamente es aplicar, o en este caso, ¿cómo se llama? Estoy en vías de preparar un protocolo para la aplicación de esta estrategia en contextos hospitalarios. Entonces, precisamente como las personas que trabajan en un ámbito médico experimentan, y no solamente ellas, ¿no? Pero pues es con la población que trabajaría. eh, pues tienen acercamientos, ¿no? Que podríamos nosotros llamar como pues eventos potencialmente traumáticos, como por ejemplo durante las veces que van a ciertas regiones, ¿no? A pues a practicar, ¿no? ¿Cómo se llama? El servicio creo que le llaman, no recuerdo cómo, donde pues viven situaciones pues de bastante violencia, inseguridad, etcétera, y que pues esto puede llevar a tener cierto desarrollo de experiencias que pues podrían ser potencialmente dañinas tanto para la salud física como incluso la integridad de la vida de las personas, pues se va a buscar aplicar en esa estrategia. Ahora, el acercamiento que he tenido con instituciones públicas, como por ejemplo institutos orientados hacia personas específicas, ¿sí? Como mujeres, como hombres, ¿no? En este caso, eh, y personas de diversidad como tal, eh, pues es que no cuentan con una preparación. O sea, las intervenciones que aplican son más el acompañamiento y, ¿cómo se llama? Cuestiones como escríbelo en una hoja de papel y quémalo, ¿sí? Entonces, este tipo de estrategias no muestran evidencia para el tratamiento del estrés postraumático, que aunque pudiéramos decir, oye, están escribiendo, ¿no? Pero no sabemos sobre qué están escribiendo ni la manera como lo están escribiendo, ¿no? Entonces, he tenido poco contacto, de hecho he querido acercarme más realmente no ha habido la oportunidad de sentarse y hacer una evaluación correcta de qué tipo de prácticas, que pues uno como usuario, por así decirlo, no tiene el alcance que tendría una investigación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es mi experiencia. Pero gracias por tu pregunta. Diana Salas nos pregunta desde el chat de Zoom. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se llama el manual al que hace referencia? Es Written Exposure Therapy for PTSD. Cegos. Ceros. Ah, ¿cómo se llama? El autor es Marx y la doctora, sí, como el Marx, como el Marx, ¿sí? Como el Marx. ¿Eh? Y Sloan, Denise Sloan. Muchas gracias, Eric. De hecho, hay una investigación bien interesante que se hizo con latinos en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? El manual no está disponible. Se supone que lo hicieron en español, pero pues son Latinx, o sea, son latinos en Estados Unidos, ¿sí? Obviamente un contexto bastante diferente al de acá, más con algunas similitudes. Em, pero es interesante porque también se muestra efectivo. Entonces, puede haber, en este caso, en esa traducción, la manera de cómo
tomar algunos elementos para pues, la traducción de esta región, ¿no? O un lenguaje pues, que pueda aplicar a la mayoría de, bueno, no la mayoría, sino específicamente a población mexicana. Entonces, estar al pendiente de las investigaciones nos ayuda bastante. Con abrazos, con toda la cosa. Ah, pues un aplauso para Sergio, ¿eh? Me gustó. Está muy padre. Fíjate que el título, desde que lo vi, me gustó. Lo quería ver en la grabación que ya tienen en el ABC. Por algún motivo no me daba el tiempo, no lo hacía. Me sorprendió sobre todo el número de sesiones, porque una exposición cotidiana, protocolizada, la exposición empieza a la 4ª sesión y aquí ya vas a acabar. Pues, está increíble. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Es lo que quería que dijera. Gracias, Sergio. Eres muy amable, muy amable. Y, ya sé qué querías. Y ahora, para cerrar con broche de oro, primer disemina,